Bueno, vamos a arrancar y vamos a tratar de terminar lo que es el tema de control de niños, sí, en el día de hoy, para mañana ya poder abordar un tema que se llama desarrollo embrionario fetal, ¿sí? Eh, para, para poder llegar a eso, yo les preparé en el aula 4 videos que para que vean de aquí a mañana, en el tiempo que puedan, así mañana lo charlamos, ¿sí? Que sería sobre el tema desarrollo embrionario fetal. Así que bueno, terminamos hoy con control prenatal, ¿sí? ¿Estamos? La semana que viene van a tener clase con otro docente que es Cristian Insunza, ¿sí? Van a tener clases con él el miércoles próximo. Bien. Bueno, admito los últimos ya y arrancamos. A ver, bueno, vamos a tratar de ir al lugar donde nos quedamos ayer con el tema de control prenatal. ¿Alguna pregunta de lo que vieron ayer? ¿Nada? Bueno, habíamos quedado acá con el tema del control de la glucemia, ¿verdad? Sabiendo que en el embarazo es muy frecuente la ocurrencia de hiperglucemia en el embarazo debido a que la acción de la insulina está como inhibida por efecto hormonal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las hormonas, estrógeno, progesterona, lactógeno placentario, que eran inhibidoras de la acción de la insulina. Y el páncreas, como se ve obligado a producir más insulina, a veces, en algunas circunstancias, principalmente cuando la mujer tiene factores de riesgo para diabetes, entonces puede presentar un cuadro diabético durante el embarazo. Ese cuadro diabético durante el embarazo se llama diabetes gestacional, que es distinta a la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 que ustedes conocen, que vieron en adultos, ¿sí? Nosotros la semana que viene ya vamos a estar hablando de alteraciones. Mañana creo que también ya arrancamos con alteraciones, pero van a ver diabetes gestacional y verán que es diferente el cuadro que se presenta durante el embarazo, ¿sí? Diferente a la diabetes 1 y 2 que ya conoce. La diabetes gestacional se caracteriza porque inicia en el embarazo y una vez expulsada la placenta, ¿sí? En el parto, esa placenta deja de producir estas hormonas, entonces, porque se sale del cuerpo materno, no la placenta, entonces esa inhibición que tenía la insulina deja de tener efecto y los valores se regularizan en la mujer después del parto. Esto se llama diabetes gestacional. Puede pasar que la mujer comience con un cuadro diabético durante el embarazo, se diagnostica como diabetes gestacional y después del parto queda con el cuadro diabético y ya hay que reclasificarla si es diabetes tipo 1 o tipo 2, ¿sí? Eso suele ocurrir. Bueno, eso con respecto a diabetes. Otro estudio que se hace en el embarazo, ¿sí? Es investigar en la mujer si es HIV positiva, ¿sí? Se le pide... Profe. Sí, sí. No está compartiendo pantalla. Pero qué bien. Espera un poquito. A ver. Me dejaron hablar y yo. Va a tener que empezar de vuelta, profe. Compartir pantalla. Bueno, ahí espero que. ¿Ahora? Sí, profe, ahí se ve. Bien. Sí. Bueno, estaba con la diapositiva que habían visto en la clase anterior, o sea, la plantilla
Ahí está. Bueno, estaba con esta, hablando de diabetes gestacional, ¿sí? Que sabiendo que en el embarazo se le pide como rutina análisis de glucemia. Y si los valores son arriba de 100 miligramos por decilitro, ¿sí? Mayor o igual a eso, se repite el estudio, y si vuelve a dar arriba de 100 miligramos por decilitro, perdón, si se repite el estudio, ¿no? Y si vuelve a dar arriba de 100 mililitros miligramos por decilitro, eso ya se diagnostica como diabetes en el embarazo. Ahora, si en la segunda toma de muestra el valor es menor a 100 miligramos por decilitro, queda todo latente hasta la semana 24, entre la 24 y la 28, donde se le hace un estudio que se llama prueba de tolerancia a la glucosa oral, ¿no? A la mujer se le da a beber glucosa diluida en agua en un estado de preayuno y además sin haber hecho actividad física previamente, ¿no? Y se espera una hora y se evalúa el nivel de glucosa en sangre. Y si es mayor o igual a 140 miligramos por decilitro, directamente se diagnostica diabetes gestacional. Y si da menor a 140 miligramos por decilitro, ¿sí? Allí diríamos que es normal, ¿no? Pero queda en situación de riesgo la mujer porque como viene con un valor alto acá, después de anormal, queda en duda todo, y lo que se hace es evaluar factores de riesgo. Esto es antecedente familiar de diabetes, antecedente en ella de en embarazos anteriores de haber presentado diabetes gestacional, ¿no? Obesidad. Bueno, estos son factores de riesgo para diabetes. Entonces, ¿qué se hace con esa mujer que tiene factores de riesgo? Se le repite el estudio de prueba de tolerancia oral a la glucosa y entre la semana 31 y 33 de embarazo, ¿sí? Y bueno, de allí, dependiendo si el valor da por arriba o igual a 140, es diabetes gestacional, y si es menor, se descarta diabetes. Lo mismo que cuando se evalúan los factores de riesgo, si no existen factores de riesgo asociados, directamente se descarta diabetes en el embarazo, ¿sí? Bien. Entonces, decíamos que otro estudio que le hace a la embarazada es investigar si es VIH positiva. No existe alto riesgo de que la mujer transmita por vía placentaria el virus al niño cuando los niveles de la carga viral que tiene la mujer es baja, ¿sí? Entonces, lo que se trata durante el embarazo es investigar si es VIH positiva y ponerla en tratamiento con retrovirales a la mujer para evitar que el traspaso del virus por vía transplacentaria. Y con esto se ha logrado bajar muchísimo la incidencia de transmitir la enfermedad intraútero, ¿sí? Entonces, esta mujer que es VIH positiva, si es VIH positiva con tratamiento retroviral, lo que se hace es, no se le hace parto vaginal porque hay sangrado y hay riesgo de contacto de sangre materna con sangre con el feto, ¿no? Y puede entrar el virus allí. Entonces lo que se practica es cesárea, ¿sí? A esta mujer que es VIH positiva. Y una vez que nace el bebé, al bebé durante pocas semanas después del nacimiento se lo trata con retrovirales, ¿sí? Y con eso el niño tiene muy bajas chances de desarrollar la enfermedad. Y lo que también se hace, porque si por leche se transmite el virus, lo que se evita es la lactancia materna. Directamente este niño va a ser alimentado con leche artificial, ¿sí? Muy bien, y estos controles de VIH se hacen antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas, ¿sí? Son 2 controles, porque puede contraer la enfermedad o contraer el virus durante el embarazo, ¿no? Por supuesto, si es una mujer que tiene factores de riesgo asociados a VIH, lo que se trata de promover es que use protección para mantener relación sexual, ¿sí?
Bien. Profe, ¿nunca toman teta los bebés que nacen así? Salvo que no, porque la mínima carga de virus en la sangre materna se transmite por leche. No a través de placenta, pero sí por leche. Entonces no amamanta. Ah, bueno. Sí, muy bien. Profe, ¿y qué pasa con la madre? ¿Esa leche se la saca y la tira o cómo es? Recibe tratamiento para que la producción láctea frene, ¿sí? Recibe medicación para frenar la producción de leche. Ah, o sea que directamente no produce leche, una mujer que tiene O sea, VIH. va a producir las primeras semanas y después ya deja de producir leche. Ah, bien, gracias. Muy bien. Después, otra investigación que se hace es el nivel de hemoglobina en la embarazada, ¿sí? Sabemos que la hemoglobina durante el embarazo da baja, porque si bien hay un aumento en la producción de glóbulos rojos y demás, hay deficiencia de hierro, ¿sí? Durante el embarazo, y entonces los valores de hemoglobina suelen dar por debajo, entre 11 y 12 gramos por decilitro, sabiendo que lo normal en una mujer adulta es 13 gramos por decilitro, ¿sí? Entonces se hace evaluación de los niveles de hemoglobina y se le indica a la mujer hierro, ¿sí? Y ácido fólico que favorece la absorción del hierro. Así que ese es otro examen de laboratorio que se hace, porque es muy difícil cubrir la demanda de hierro que tiene la embarazada durante el embarazo, porque el feto está produciendo también su sangre y va a necesitar hierro. Entonces es muy difícil que lo pueda cubrir con dieta, por eso se refuerza con hierro. Principalmente en el segundo y tercer trimestre, porque el feto está creciendo y además en el tercer trimestre hace sus depósitos de hierro en hígado para poder después utilizarlo en las primeras etapas de su vida. ¿Sí? Profe, Sí. se le daba hierro y ¿qué más dijo? Ácido fólico. Gracias. Sí, que combinado forman un comprimido que es sulfato ferroso. ¿Sí? Eso es lo que se le indica a la embarazada durante el embarazo. Sulfato ferroso. Muy bien. Otro análisis que se hace actualmente es investigar si tiene estreptococo B. Esta bacteria se lo puede encontrar, ¿sí? A nivel de intestinal y a nivel de las vías urinarias, y pues, es muy fácil que se prolifere y que contamine la vagina, ¿sí? Estando en vagina puede llegar a contaminar si existe ruptura de membranas. ¿Vieron? Estas son las membranas que rodean al feto. Esto protege al feto de cualquier microorganismo que quiera infectarlo, ¿no? Pero puede haber ascenso por vía vaginal a útero de la bacteria, puede contaminar las membranas y producir lo que se llama corioamnionitis, o si ocurre ruptura de membranas, si se rompen las membranas, es muy fácil de que invada el feto y lo infecte, ¿sí? Intraútero. Entonces hay que investigar si está presente esta bacteria durante el embarazo, ¿sí? Principalmente en las últimas etapas del embarazo, porque el gran riesgo es en el parto, cuando el feto sale del útero por el canal, la pelvis, ¿no? Puede llegar a contaminarse allí. Entonces, para evitar eso, se trata de investigar en las últimas semanas de embarazo, 35, 37 semanas, la presencia de esta bacteria para poner en tratamiento a la mujer con antibiótico a base de penicilina, ¿sí? Para evitar esta transmisión, ¿sí? al feto y al recién nacido. Muy bien. Además, durante el trabajo de parto, principalmente después, a partir del sexto mes, ¿sí?
a la mujer se la invita, principalmente si es nulípara, ¿sí? O sea, si nunca tuvo un parto, se la invita a participar de los cursos de psicoprofilaxis del parto, se llama. Psicoprofilaxis del parto. Son cursos que tratan de ayudar a la mujer a que pueda llegar y llevar adelante un trabajo de parto bajo adecuadas condiciones y que pueda vivir ese momento con mucha felicidad, ¿no? Y también lograr que el trabajo de parto dure menos tiempo, sea menos traumático, con esto también se disminuye lo que es la morbimortalidad materna y neonatal, ¿sí? Por alteraciones que pueden ocurrir en el trabajo de parto. Entonces, lo que se hace con la embarazada, la pareja, ¿sí? Es que se los invita a participar de estos cursos. Sobre esto vamos a profundizar cuando empecemos a hablar de trabajo de parto en la siguiente unidad, ¿sí? De qué se trata la psicoprofilaxis del parto y cómo es que se realiza. ¿Estamos? Muy bien. Y sería factor de riesgo si es una nulípara y no participó o no va a participar de lo que es estos cursos, porque realmente le ayudan muchísimo a llevar adelante un trabajo de parto adecuado, que dura menos tiempo, donde se utiliza menos medicación, ¿sí? Y donde los riesgos están disminuidos. No sé si alguna de ustedes hizo un curso de parto. Sí, yo, profe. Ajá. ¿En qué hospital? Cuando tuve a mi primer hijo hice un curso de preparto. Bien, muy bien. Acá en Allen. En Nash, bien, bien. Entonces, cuando empecemos la unidad 3 vamos a hablar sobre el tema, ¿sí? Bueno, y otra cuestión que se hace durante los controles prenatales es ayudar a la mujer a prepararse para lo que es la lactancia materna. Desde preparar la mama, como vimos anteriormente, ¿sí? Y a fomentar los beneficios que tiene la lactancia materna, no solo para el niño, sino para la mujer, ¿sí? Entonces, preparación, lo que es consejería sobre lactancia materna, se realiza durante el control prenatal, y sobre este tema vamos a hablar cuando hablemos del neonato, allá en la unidad 4. Bien. Bueno, y después, mes a mes, durante el control prenatal, se hacen exámenes de rutina, ¿sí? Tratando de detectar que este embarazo su evolución sea normal, ¿no? Y si encontramos alguna alteración, poder detectarla rápidamente y poder derivar oportunamente a nivel que corresponda, dependiendo de lo que estemos detectando. Bueno, y entonces ustedes ven acá en esta historia clínica perinatal base que hay un espacio donde ¿sí? Están las consultas antes del nacimiento. Y está la fecha, el mes y el año. La mujer llega al control porque previamente tuvo una citación, ¿sí? Los controles de trabajo de parto, los controles prenatales son programados, ¿sí? La mujer se la cita a un día y un horario determinado para que venga a la consulta. Entonces, el día que la vamos a evaluar, tenemos que registrar qué día es, qué mes y qué año. Y un primer dato que vamos a investigar es qué edad gestacional tiene. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la edad gestacional? ¿Cómo calcularla? ¿Sí? Para eso tenemos el calendario, y a partir del calendario nosotros podemos calcular la fecha probable, perdón, la edad gestacional. ¿Sí? Entonces, todos los controles vemos con qué edad gestacional está viniendo al control. ¿Se entiende? ¿De eso se entendió el cálculo de edad gestacional? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Otra cuestión que hacemos es controlar el peso de la embarazada. Nosotros controlamos peso y hacemos valoración nutricional, ¿sí? El control de peso se hace en cada consulta
y la comparamos con el peso previo al embarazo, ¿no? Que tenemos como referencia, ya que creo que en el WhatsApp alguien preguntaba, pero si hace 6 meses que no, o sea, viene recién a las 28 semanas de control y si ni se acuerda del peso que tenía, bueno, uno anota lo que recuerde, y si no recuerda, no anota allí como antecedente el peso, pero sí en cada control se la debe pesar a la mujer, ¿sí? Y se toma el peso y la talla, ¿sí? Para poder pesar a la embarazada se le hace quitar la máxima cantidad de ropa que se pueda quitar, dependiendo del contexto, ¿no? Descalza la mujer y ustedes la ven que se pone a espalda, la balanza está a la espalda de la mujer, no se pone de frente, ¿sí? Esa es la técnica para controlar el peso durante el embarazo. ¿Por qué así? Porque el abdomen está prominente y va a entorpecer o va a chocar contra la balanza, ¿sí? Y puede alterar el dato, así que se pone de espalda a la balanza y se toma el peso. Y ¿cómo es? Y también se le toma la talla, ¿sí? Se controlan esos dos valores porque lo que queremos calcular nosotros es el índice de masa corporal, ¿sí? Índice de masa corporal, que es la división del peso, se divide el peso sobre la talla al cuadrado, ¿no es cierto? Eso lo manejan, ustedes saben eso. Hola. Sí, profe. Bien. ¿Tienen el caso de Fernanda a mano? No. ¿Qué es el trabajo práctico? Sí, profe, ahí lo abro. Dale, a ver, ¿qué peso tiene Fernanda y qué talla tiene? ¿Está? Profe. Profe, el peso actual es de 82. 82 82. talla 166. Bien. Muy bien. 82 kilos y una talla de 166. Calculen el índice de masa corporal de Fernanda. Eso sí lo pueden hacer con calculadora sin problema. Hola. Sí, profe, acá estamos en eso. Bien, bien. Profe, ¿la que se divide la talla al cuadrado? 29,8, pero no sé si está bien. Muy bien, sí, está bien. 29,75 me da a mí, que si lo redondean, digamos, es 29,8. Sí, a mí también me da 29,8. Bien. Ahora, el otro dato que necesitan, vean acá en este cuadro, por un lado el índice de masa corporal, que es 29,8, o sea que estamos acá, ¿sí? 29,8. El otro dato que necesitan es la edad gestacional. ¿Y qué edad gestacional tiene Fernanda? ¿Quién tiene el dato de la FUM de Fernanda? 5 de octubre del 2020. Bien, 5 del 10 del 2020. Bueno, calcúlenme la edad gestacional.
Profe, ¿podría explicarme rapidito cómo se hace eso? Yo ya no estuve en la clase. Bien, vuelvo hacia atrás. Su FUN es octubre, ¿sí? El 5. Sabemos que octubre trae 31 días. Entonces, calculo cuántos días de octubre lleva embarazada. O sea, desde el día 5 al día 31 tiene 26 días de embarazo, ¿no? 26. Vayan sumando eso. Más 31 días que pasaron de enero, porque ya pasó enero. Más 28 días que pasaron de febrero, más 31 días de marzo. Y hoy estamos al día 22 de abril. Entonces suman 26, más 30, más 31, más 31, más 28, más 31, más 22. La suma de eso da los días de gestación que tiene. ¿Sí? 138. ¿Cuánto? 138. 138. Esos días de gestación, para poder saber la semana, tienen que dividirlo por 7. $19,71. ¿Se acuerdan que si lo hacían con calculadora, ahí tenían que hacer un segundo proceso, porque el coma 7, ese que les da 19,7, 19 son semanas, pero lo que está atrás de la coma no son semanas. O sea, perdón, es semana también. O sea, 0,7 semanas. ¿Y cuántos días son 0,7 semanas? Porque no llega a ser una semana. Entonces hago una regla de 3 simple donde digo, una semana trae 7 días, 0,7 semanas traen X días. Multiplico 0,7 por 7 y me da 4,9. O sea que ella está de 19 semanas, 4 días completo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces vuelvo a la gráfica. Sí. ¿Cómo? Vamos a calcular. A ver si sumamos bien. Sí, a mí también me dio 28. Ah, bueno, entonces está mal la suma. Me parecía que era muy bajo. 199 me había dado a mí. Ah, bien. Sí. Se sumaba desde los días de octubre hasta el 22 de abril nada más. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 199 días son. 199 dividido 7, ¿sí? Da 28,4. 28 semanas. 28,4. 28,4. 0,4. 7. Está de 28 semanas, 2 días. ¿No? ¿Estamos? 28 semanas, 2 días. Bueno, entonces con esos dos datos yo puedo valorar el estado nutricional de Fernanda. Busco Profe, 28. ¿de dónde sacó los 2 días? 2 días porque les da 28, ¿cuánto les daba en la calculadora? 4. Bueno, 4. entonces yo digo, una semana tiene 7 días, 0,4 semanas. ¿Cuántos días son? Una regla de 3 simple hago nada más. Y multiplico Ah, sí, era 0,4. 0,4 por 7. Y eso me da 2,8. Esos dos son días. Entonces está de 28 semanas, 2 días. Tomo el entero nada más, ¿sí? Porque lo que está detrás de la coma no son días, ¿sí? O sea, son parte de un día, no llega a ser el día completo.
pero no sigo haciendo el procedimiento porque lo que me interesa es calcular semanas y días nada más, no la cantidad de horas que tiene de embarazo. Semanas y días. ¿Se entendió el procedimiento? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, profe, a mí me había faltado sumar 2 meses. Por eso me dio. Bueno, entonces yo me voy a esta gráfica que está en la historia clínica perinatal base, que compara dos variables. Una es el índice de masa corporal, que es la que calcularon ustedes, y la otra variable es la edad gestacional en semanas. Entonces busco el índice de masa corporal, ¿sí? Que daba, ¿cuánto me dijeron? 29,8, ¿sí? Acá. Y me extiendo y busco las semanas de embarazo de Fernanda. 28 semanas, ¿no? 28 semanas. Acá. Acá me cae el dato. ¿Lo están viendo? Bueno, si yo veo que el dato cae sobre esta área que está sombreada, significa que el índice de masa corporal de Fernanda es adecuado a la edad gestacional. Entonces, en mi valoración digo que el peso para la talla y para la edad gestacional que tiene Fernanda es normal. ¿Se entiende? Y esa es la valoración del estado nutricional. Si llega a caer el dato por acá arriba, entre el percentil 40 y el 35, si llega a caer acá arriba, tiene un sobrepeso. Si va más arriba, está con una obesidad. Y si da por debajo del área sombreada, está con, entre esta área, está con riesgo de bajo peso. Y por debajo de esa línea es bajo peso. Bajo peso, ¿sí? Para la talla y para la edad gestacional que tiene. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Bueno, seguimos entonces haciendo esta valoración del estado nutricional de Fernanda y depende de la evaluación que yo haga, tengo que tener una conducta. ¿Qué hago con una embarazada que me da el peso normal? ¿Sí? El estado nutricional es normal. ¿Sí? Y los factores de riesgo que tengo en la evaluación que hago de ella sobre los ingresos, el tipo de alimentos que consume y toda la historia, si es bajo el riesgo, entonces mi conducta es seguir evaluando en forma rutinaria en cada control. ¿Sí? Y evalúo en cada consulta cómo va con el tema de la ingesta de los alimentos. ¿Sí? Y hago educación alimentaria, nutricional, complemento con hierro y ácido fólico siempre. Esa es la conducta a seguir en caso de que yo tenga una embarazada cuyo estado nutricional es normal. ¿Sí? Si yo tengo una embarazada cuyo peso me da bajo, ¿sí? Eso es un alto riesgo y lo que tengo que hacer es seguir controlando en cada consulta y hacer una evaluación de la calidad de los alimentos que ingiere y hacer educación alimentaria. Y además de eso, la derivo, ¿sí?, a un programa de rehabilitación nutricional. ¿Sí? Rehabilitación nutricional que está implementado en los centros de salud destinado a niños con bajo peso y a embarazadas con bajo peso. Y si la mujer está con un sobrepeso y obesidad, creo que yo ya dije que lo que intentamos si nuestra embarazada no es poner la dieta para que baje de peso en este momento, no es momento para eso, pero sí controlar el aumento que tenga de peso durante el embarazo que no sea excesivo. ¿Sí? Entonces hay que hacer control de peso en cada consulta
las consultas son más frecuentes porque con el sobrepeso hay dos problemas graves que son frecuentes en el embarazo. Uno es la hipertensión, que es una patología muy frecuente en el embarazo, y la otra es la diabetes gestacional, que también es frecuente, así que nosotros vamos a estar muy atentos, vamos a controlarla con más frecuencia y en cada consulta haremos valoración del estado nutricional. También vamos a evaluar la ingesta de qué alimentos tiene y hacemos educación alimentaria, ¿sí?, sobre la importancia de dieta equilibrada. Ya digo, no es momento de bajar de peso, pero tiene que controlar la cantidad de calorías que está ingiriendo en el embarazo. Durante el embarazo sabemos que lo importante es la dieta equilibrada, esto es una proporción normal de proteínas, grasas e hidratos, ¿sí? 15% de proteína, 35% de aporte por grasa y un 50% aproximado de aporte por hidratos. Mantener ese equilibrio. Y que la cantidad de calorías que necesita una embarazada, creo que ya hablamos de esto, no es que tiene que comer por 2, sino que con un aumento de 300 a 500 calorías por arriba de su necesidad, ¿sí?, es suficiente por el embarazo. Y eso a partir del segundo y tercer trimestre, que es donde el feto está aumentando también de peso y va a necesitar nutrientes, ¿sí? Entonces, la ingesta calórica no debe ser exageradamente más alta que lo que habitualmente ella requiere, ¿sí?, como una persona adulta. ¿Estamos? Entonces, imagínense que si comemos una banana, ya le estamos aportando 90 calorías a la dieta, o sea que el aumento ese de 300 a 500 calorías se logra con un aumento en la ingesta de alimentos muy baja, digamos. O sea, no es que tiene que comer mucho para lograr las 300 calorías o 500 calorías más. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, muy bien. Entonces, un problema es la obesidad asociada a patología, y el otro problema con lo que nos encontramos es con lo que es el bajo peso, la desnutrición en el embarazo. Una mujer que tiene ya un cuadro de desnutrición y se embaraza, ¿no? Esto es muy frecuente en embarazadas, adolescentes embarazadas, ¿sí? El adolescente es un capítulo aparte en cuanto a la cuestión de la nutrición, porque por estar en la etapa de la adolescencia requiere de más nutrientes, de más calorías, perdón, y a eso se le agrega las calorías del embarazo, que se requieren por el embarazo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer orientación sobre la cantidad de calorías que debe ingerir una adolescente embarazada. Pero bueno, cuando nos encontramos con alguien que está de bajo peso, ¿sí?, una primera evaluación que hay que hacer, ¿sí?, es que los factores de riesgo, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo hay presentes? Entonces, si yo tengo una mujer que en el control prenatal detecto que está desnutrida, o sea, su índice de masa corporal con respecto a la edad gestacional es baja, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico diferencial, digamos. Y esto es entrevista inicialmente para averiguar si es una desnutrición de tipo primaria o una desnutrición de tipo secundaria. La desnutrición de tipo primaria es aquella en la que falta el alimento. Le decimos la falta de olla, digamos, ¿sí? No tiene que comer la embarazada. Esa sería una desnutrición primaria. Y la desnutrición secundaria es debido a una patología que está interfiriendo en el ingreso de los alimentos al cuerpo o en una dificultad en la absorción de los nutrientes, ¿sí? Entonces, lo que hay que diferenciar es qué le está pasando. ¿Le falta el alimento o está con una enfermedad que le está impidiendo absorber los alimentos para poder utilizarlos? ¿Sí? Entonces, si es de tipo primaria, que es la falta de alimento, hay que hacer un apoyo nutricional a esta embarazada y hay que comunicarla, por supuesto, con una red social, asistentes sociales, para que puedan ayudarla a ella a recibir alimentos, le hagan apoyo alimentario, ¿sí? A través de ese apoyo alimentario, lo que se espera es que se recupere, ¿sí?
Si no logra recuperar, con la ayuda alimentaria que se le está dando, lo que hay que hacer es derivarlo a un centro de mayor complejidad para ver qué pasa, ¿sí? Porque por ahí está esto, la falta del alimento, pero además hay otro problema. Porque si es solo falta de alimento, se le da el alimento y recupera peso. Pero si hay otro problema por el cual está baja de peso, hay que derivarla. Ahora, si es secundaria, o sea, hay una patología que está interfiriendo en la posibilidad de que absorban los nutrientes, hay que derivarla para que se determine cuál es el problema. Es un problema de mala absorción, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el problema que está teniendo para que la pongan en tratamiento? ¿Sí? Entonces se le pone en tratamiento por la patología más apoyo alimentario y lo que se espera es que recupere, ¿sí? Si no se logra, hay que derivar a un centro de mayor complejidad. Bien, esto en cuanto a valoración del estado nutricional de la embarazada. Entonces, nosotros estamos hoy, 22 de abril del 21. La edad gestacional, dijimos, ¿qué edad gestacional tiene? Ya me perdí. 28. 28 semanas y 2 días. Bueno, bien, 28 semanas, 2 días. Sí, y registro el peso acá. Sí. No, le pregunto, Sí. igual en el caso de que, por ejemplo, esté en baja nutrición la madre, todo el alimento va al bebé, ¿no es cierto? Independientemente del estado nutricional de la madre, el bebé va a obtener lo que sea del cuerpo materno, digamos, ¿sí? El bebé, pero si es extrema la situación y no hay fuente de nutrientes, el feto va a tener un retraso en el crecimiento también, ¿sí? Claro, pero lo poco que digamos que coma, que la madre se alimente, es para el bebé. Llega el feto toma lo que necesita y la mujer toma lo que necesita, ¿no? A expensas del estado nutricional, el niño puede, tener un crecimiento normal, puede llegar a tener salvo que sea extrema la situación, y sí tendríamos un retraso en el crecimiento intraútero, ¿no? Muy bien, anoto el peso, ¿sí?, de la mujer, acá. Muy bien. Que enfermando el peso era 82 kilogramos. Después hay otro dato que tengo que buscar y es acá dice presión arterial, la tensión arterial, ¿sí? Dijimos que una de las patologías frecuentes en el embarazo es la hipertensión. Entonces, nosotros tomamos la tensión arterial en cada control. Para ello nosotros tenemos que asegurarnos que la mujer llegue a la consulta y tenga un reposo por lo menos de 15 minutos previo a la toma del control, ¿sí? Sabemos que durante el embarazo, en la primera etapa del embarazo, puede llegar a haber hipotensión si bien sabemos que existe más líquido intravascular, o sea, aumento de la volemia, eso obliga a que haya un gasto cardíaco aumentado, ¿sí? El corazón expulsa más cantidad de sangre en cada contracción, eso haría que aumente la tensión arterial, ¿no? Eso es normal. Pero en la primera etapa del embarazo lo que ocurre es vasodilatación periférica y eso lleva a que la tensión arterial suele estar baja. Agregado aquí, por ejemplo, la mujer está en esta posición sentada, ¿la ven? El útero está comprimiendo las venas ilíacas, eso estanca sangre en los miembros inferiores, entonces si la sangre está acá arriba va a haber menos sangre, ¿no? Entonces la tensión arterial puede estar baja. Y esto es hipotensión ortostática. Entonces, lo que esperamos es eso. Si bien esa tensión arterial que suele estar baja en el primer y segundo trimestre, en el tercero se normaliza. O suele tender a aumentar y tendríamos el cuadro de hipertensión, ¿no? Entonces, controlamos la tensión arterial, ¿sí? Siempre en la misma posición a la mujer, porque sabemos que dependiendo de la posición va a variar la tensión arterial, siempre en la misma posición, siempre con el apoyo relajado y apoyado, ¿no? Tomamos tensión arterial.
Y lo que estamos tratando de detectar rápidamente es que si existe hipertensión. Y acá aclaro que la hipertensión arterial durante el embarazo se define cuando los valores de tensión arterial son igual o superior a 140/90 milímetros de mercurio, ¿no? Eso es hipertensión. Pero existen casos, ¿sí? Eso es tomar un valor absoluto, ¿no? Existen casos en que una mujer tiene un determinado valor de tensión arterial y de repente aumenta. Por ejemplo, va al control y su tensión arterial habitual es 160, ¿sí? 160, para ella normal, ¿sí? Pero de repente llega a un control, llega al quinto control y controlamos nosotros que ella está en 120/80 milímetros de mercurio. Eso sigue siendo normal como valor absoluto de tensión arterial, pero para esa mujer un aumento en la sistólica, ¿sí?, de 20, ¿sí?, y mayor de 20, y un aumento en la diastólica mayor de 15, es un dato de hipertensión y hay que estar muy atenta con este caso. Y esto es considerar un valor relativo. ¿Se entendió? ¿Puede volver a repetir, profe? ¿Le puedo hacer una pregunta? Profe. Sí. En la Sí, parte repito. me dice que no entendí bien lo de hipotensión. Lo primero que explicó de lo que es hipotensión. Ajá. Sí. ¿Y quién habló un varón por ahí? Por lo menos vos de No, eso eran los valores de aumento en la sistólica. ¿Eh? No, era para la diferencia de cuánto aumentaban la sistólica y la diastólica. Ah, bien. Bueno, retomo. Decimos que en el embarazo es normal, como ya hemos visto cuando hablamos de necesidades, que la tensión arterial en el primer trimestre y en el segundo tienda a bajar. Eso es normal. ¿Por qué decíamos que tiende a bajar? Porque aunque aumenta la volemia y aumenta el gasto cardíaco, lo que ocurre es vasodilatación periférica y si las arterias están dilatadas, la tensión arterial baja. Esto usted lo sabe. Ahora, eso se normaliza en el tercer trimestre y hay que estar atento porque a veces no solo es que normalizan, sino se va muy arriba la tensión arterial, ¿sí? Si es que hay otros factores. Eso ocurre en el embarazo. Lo que también sabemos de la tensión arterial, que puede haber hipotensión ortostática, ¿sí? Hipotensión dependiendo de la posición que tenga la mujer. Esto significa hipotensión ortostática. Por ejemplo, si una mujer está parada o sentada, como en este caso, ¿sí?, el útero está ejerciendo presión sobre las venas que drenan la sangre de las piernas, o sea, sobre las venas ilíacas. Si ejerce presión allí, la sangre tiende a estancarse en los miembros inferiores. Si la sangre está estancada en miembros inferiores, ¿sí?, y el retorno venoso es muy lento, lo que ocurre acá arriba es que hay menos volemia, menos sangre en las venas. Entonces, si hay menos sangre en las venas, lo que ocurre es que la tensión arterial la vamos a encontrar baja, ¿sí? Por eso digo que la tensión arterial varía según la posición de la embarazada. Si una embarazada se acuesta, principalmente de cúbito lateral, una tensión arterial que estaba muy baja se normaliza porque la sangre que estaba en los miembros inferiores vuelve al sistema, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Esto habla de hipotensión ortostática. Entonces, es importante controlar la tensión arterial siempre en la misma posición. Si está sentada, siempre le tomo sentada, ¿sí? Eso es importante. Lo otro a considerar es que yo puedo hablar de hipertensión considerando valores absolutos. Y la OMS dice que la hipertensión arterial es cuando existe una tensión arterial igual o mayor a 140/90 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Eso dice la OMS. Y eso es un valor absoluto, y está bien. Todo lo que esté por arriba de eso es hipertensión, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también
algunos valores que son relativos, ¿sí? Porque también es hipertensión cuando existe un aumento mayor a 20 milímetros de mercurio en la sistólica de un valor habitual, o de más de 15 milímetros de mercurio en la diastólica de un valor habitual. Por ejemplo, yo estoy controlando una embarazada y su tensión arterial está alrededor de 160 en todos los controles. De repente viene a un control y ella está en 120-80. Yo tengo que parar la oreja, ¿se entiende? Tengo que alertarme. ¿Por qué? Si bien, según la definición de la OMS, eso no es hipertensión, es normal. 120-80 milímetros de mercurio es normal. Pero en una situación de embarazo, un aumento en la diastólica, como es en este caso, que de 60 pasó a 80, ¿sí? Eso me tiene que alertar a mí y tengo que prestar atención en los controles de tensión arterial de esta mujer y quizás citarla nuevamente para controlarla o ponerla en reposo y volverle a controlar, porque hubo un aumento ahí exagerado de la diastólica. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿le puedo decir ¿podría algo? hablar de las Ay, causas? profe, hay compañeros que quieren entrar hace rato. Bien, bien. A ver, corto un cachito. A ver. Profe, después podría mencionar el efecto que tiene la hipertensión en el feto. O sea, ¿qué pasaría? Bueno. Profe, ¿es hipertensión cuando la sistólica aumenta 20 milímetros de mercurio arriba de lo normal? En la Arriba de sus valores habituales. Sí. Arriba y de valores después en habituales. ¿la diastólica cuánto? 15 milímetros de mercurio. 15 milímetros gracias. de mercurio, considerando valores habituales. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, ahí de ingreso a varias personas. Me voy a acomodar. Bueno, muy bien. Continúo. Bien. La hipertensión arterial vamos a hablar, creo que la semana que viene ya, como patología, porque hay distintos tipos de hipertensión, ¿sí? Tenemos hipertensión crónica, que se puede agravar por el embarazo, ¿no? Es una embarazada que venía hipertensa una mujer que era hipertensa y se embaraza, y esa situación se agrava con el embarazo. O una mujer que no tiene hipertensión y aparece la hipertensión en el embarazo. Cuando ocurre eso se llama hipertensión inducida por el embarazo, ¿sí? Por factores relacionados con el embarazo. Entonces, y tiene consecuencias dependiendo de qué estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos de una preeclampsia, ya sea leve o moderada, o una eclampsia, que es el cuadro convulsivo que hemos estado hablando, o el síndrome de HELP, por ejemplo, que es una situación de emergencia obstétrica relacionada a la hipertensión. Pero no quería adelantarme mucho porque es algo que vamos a ver la semana que viene como patología. Pero es una situación grave porque imagínense una mujer embarazada que esté convulsionando, que esté con contracciones tónico-clónicas, ¿sí? Donde los músculos de su cuerpo se contraen y se relajan bruscamente. Y adentro está el feto, ¿sí? El feto ese puede presentar lo que se llama sufrimiento fetal, o sea, debido al estado ese de contracción-relajación, que sería la eclampsia, una situación grave, o simplemente por estar hipertensa la mujer. Lo que ocurre es que la llegada de oxígeno y nutrientes al feto va a ser inadecuada, ¿sí? Y va a ser dificultoso que el feto elimine los productos de desecho porque la tensión arterial que tiene la sangre de la mujer está aumentada, ¿sí? Entonces le va a ser dificultoso eliminar sus desechos. Eso lo vamos a ver entre hoy y mañana cuando hablemos de qué pasa en el cordón umbilical, qué pasa en la placenta. Entonces, si el feto no puede eliminar su producto de desecho y no recibe oxígeno adecuadamente, ¿sí?
o no recibe nutrientes, pueden pasar varias cosas en el feto. Primero, si es hipertensión en el embarazo, si hay una constante de que el feto no recibe nutrientes, el feto va a ser bajo peso, ¿sí? No tiene nutrientes para crecer. Pero además, si no está recibiendo oxígeno, ¿sí? Va a ocurrir lo que se llama sufrimiento fetal. Y el sufrimiento fetal es una situación grave, porque ante la falta de oxígeno ocurre una respuesta vagal en el feto, que es relajación del esfínter anal. Y dentro de los intestinos del feto, su primer materia fecal se conoce como meconio. Esa materia fecal en el feto se forma a partir cuando degluta el líquido amniótico, por lo traga y forma materia fecal, ¿no? Porque el líquido amniótico tiene células de descamación del mismo feto. Él traga eso y parte va al intestino, ¿sí? Y se deposita en el intestino con un alto contenido de bilirrubina. Y entonces esa materia fecal en el feto es color verde petróleo, verde alquitrán, un verde bien oscuro, y es muy viscoso. Entonces, si el feto relaja esfínter dentro del útero, imagínense, está dentro del útero en un saco donde está rodeado de líquido, y presenta una deposición ahí, de eso que es el meconio. ¿Qué pasa? El líquido amniótico se tiñe de ese meconio, ¿no? Yo le estoy adelantando tema a lo tonto acá, pero no era intención meterme, pero bueno, me meto para explicar un poquito. Entonces, si el líquido amniótico está teñido de meconio, el feto lo que hace es, no solo ese líquido le entra por la boca y va a intestino en el niño, ¿sí? Que hace el circuito, sino también le entra a las vías respiratorias, porque durante la etapa fetal el feto hace ejercicio respiratorio de extensión, de expansión de los alveolos y contracción, ¿sí? Pero es mínimo. Pero el problema se agrava cuando va a nacer ese niño. Cuando va a nacer y va a salir por el canal de parto, va a ocurrir la primera inspiración y la primera vez que sus alveolos se van a llenar de aire. ¿Qué pasa si en la vía respiratoria está ese líquido amniótico que es viscoso? Se va a ir a los pulmones ese líquido amniótico verdoso, viscoso, que es el meconio, ¿sí? El líquido amniótico mezclado con meconio, y va a provocar un problema que es síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial, SALAM se llama la patología. Y el niño ese, cuando introduce ese líquido viscoso en sus pulmones, ese líquido no se va a reabsorber y va a tener dificultad respiratoria inmediatamente de nacer. Grave la situación. ¿Se entiende? Esto es lo que provoca la hipertensión. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, no quería meterme tanto allí porque estamos acá con el control. Todavía ni pasamos por el parto y ya estamos hablando de complicaciones del neonato. Muy bien. Entonces, controlamos la tensión arterial, siempre la mujer en la misma posición, ¿sí? Y acá vemos un flujograma, ¿sí? Vamos a tratar de detectar si la mujer tiene hipertensión. Y se define hipertensión como una tensión arterial igual o mayor a 140 milímetros de mercurio en la sistólica y de 90 milímetros de mercurio en la diastólica. Y acá, claro, en 2 tomas consecutivas, con un reposo de 6 horas en el medio. Y ese reposo tiene que ser en decúbito lateral. Bueno. Profe, ¿puede poner más grande la imagen esa, por favor? Ahí. Bueno, entonces, hipertensión arterial en el embarazo se define como una tensión arterial igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio, ¿sí? Tomada en 2 momentos, en los 2 momentos me da arriba de 140-90 milímetros de mercurio, con un reposo en el medio de la persona de 6 horas en decúbito lateral. Ahora claro, ¿sí? Muy bien, veamos el flujograma. Yo estoy en el control, tomo la tensión arterial y veo que me da mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. ¿Qué hago? Una segunda toma,
yo la tengo que volver a controlar. Pero antes de volverla a controlar, le digo a la mujer que se recueste, o la recuesto en el consultorio en una camilla, o se va a su casa si vive cerca y no tiene que caminar para trasladarse, que se vaya a su casa y se acueste. Se acueste en decúbito lateral. ¿Por qué en decúbito lateral? Porque, por un lado, sacamos la presión de las venas ilíacas y por otro lado, quitamos la presión que podemos ejercer sobre la aorta o la arteria abdominal o la arteria uterina. ¿Sí? Entonces, le vamos a pedir que se recueste en decúbito lateral, ¿sí?, a esta mujer. Y durante 6 horas. Y la vuelvo a controlar. Una segunda toma. Y en esa segunda toma, si me da menor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, tengo que valorar factores de riesgo. ¿Sí? Veo antecedente familiar de hipertensión, si existe. Veo peso, si hay obesidad o sobrepeso. Veo si ella en embarazos anteriores tuvo problemas con la tensión arterial. ¿Se entiende? Entonces, con todos esos factores, veo la edad también, que es un factor de riesgo, o sea, si es menor de 15 o mayor de 35. Si no hay factores de riesgo, vuelve al control ambulatorio, ¿sí? Y la voy a citar a los 7 días, no más. No voy a dejar pasar mucho tiempo para volverla a controlar. Ahora, si existen factores de riesgo, a esa persona, aunque la tensión arterial después del reposo le haya bajado, hay que pedirle el laboratorio. ¿Qué se le pide básicamente con respecto a esto? Proteinuria. O sea, se trata de evaluar si está perdiendo proteínas por orina. ¿Sí? Y si ese laboratorio me da normal, la proteinuria da normal, va al control común. Si da anormal, o sea, las proteínas en orina son mayores a 300 miligramos por decilitro, se clasifica como eclampsia y va a requerir internación. Bueno, si en esa segunda toma que yo hago el valor de tensión arterial está arriba de 140-90 milímetros de mercurio, directamente a esa mujer se la deriva para que le hagan laboratorio. No miro factores de riesgo ni nada. Esta es una situación que hay que actuar rápido. Se le pide laboratorio de ecografía. Si da normal, ¿sí?, puede venir a la consulta tradicional a los 7 días o directamente va a internación por ser una preeclampsia. ¿Se entendió? Entonces, es muy importante el control de la tensión arterial durante el control prenatal. Sigo. Entonces, yo anoto acá el valor de la tensión arterial. Supónganse, Fernanda, no sé qué tensión arterial tenías, ¿la tienen ahí? ¿130/90? 130/90. Bien, y yo anoto acá 130/90. ¿Y qué dirían de esa tensión arterial ustedes? ¿Cómo está esa tensión arterial? ¿Hipotensa? Hipertensa. Hipertensión diastólica. Hipertensión diastólica. Perdón. Muy bien. ¿Y qué van a hacer con Fernanda? Tomar una segunda medición. Muy bien. Primero, ¿qué hago? La mando a dormir. La mando a descansar. Capaz que mirar televisión, pero a descansar acostada en decúbito lateral. Muy bien. 6 horitas más, por lo menos. Y ahí vuelvo a controlar. ¿Estamos? Muy bien. Otra cosa que se hace en el control prenatal, en cada control, es valorar la altura uterina. ¿Se acuerdan que dijimos valorar altura uterina? Muy bien. Y nosotros para valorar la altura uterina utilizamos una cinta métrica graduada en centímetros, que sea inextensible, o sea que no sea la cinta del costurero,
¿Se entiende? Inextensible, que no se extienda con el uso, porque después da valores errados. Y que tiene que ser flexible. Miren la curva que tiene que hacer. ¿Ven acá? Bien. El valor 0 de la cinta, esto ya lo expliqué, se pone en el borde superior del pubis. El pubis es este huesito, ¿sí? En el borde superior de ese huesito coloco el valor 0 de la cinta. ¿Lo ven acá, en este? Ahí. Sí, profe. Bien. Y extiendo entre los dedos índice y el que le sigue, que nunca me acuerdo cómo se llama, creo que es el mayor, índice y mayor, extiendo la cinta por sobre todo el abdomen y trato de palpar el fondo uterino. ¿Ven? La cinta va entre el dedo índice y mayor y trato de hacer presión allí para palpar a dónde está el fondo uterino. Y eso, esa lectura que queda entre los dedos, ahí, ese es el valor de altura uterina. Y es lo que registro en esa planilla que le mostraba. Altura uterina y acá pongo 28 centímetros, 30 centímetros, ¿se entiende? Muy bien. Anoto el dato. Y además me voy a esta gráfica que compara la altura uterina con las semanas de amenorrea. Altura uterina con semanas de amenorrea. Fernanda tenía 28 semanas de amenorrea, ¿no? Sí, profe. Muy bien, 28. Entonces, yo miro acá 28, ella tendría que tener una altura uterina entre 22, ¿no? Y 28. Esa sería una altura uterina normal para Fernanda. Entonces, yo tomo el dato, altura uterina, y lo registro acá. Supóngase que en Fernanda me da 32. 29. Está de 28 semanas y el valor que me da es 29. Acá. Está arriba del percentil 90, ¿lo ven? Perdíla. Arriba del percentil 90. ¿Qué significa eso? Que la altura uterina que está teniendo es un poquito alta con respecto a la edad gestacional que tiene. Y ahí me paro las antenas. ¿Se entiende? Es como pensar que está muy panzona, profe. Tiene, claro, bueno, externamente la vemos panzona. Yo siempre digo que los enfermeros no tenemos panza. No existe la panza para los enfermeros. Para los enfermeros existe el abdomen. ¿Sí? Entonces, el abdomen es muy prominente, ¿sí? Nosotros, el dato que necesitamos saber es cuál es la altura del útero, porque puede ser muy prominente porque hay mucho tejido graso y no tiene nada que ver con el útero aumentado, ¿sí? Entonces, lo que uno trata de encontrar es el útero y evaluar la altura del útero. Bueno, ¿qué puede pasar? Lo que está diciendo la compañera es que hay una pared abdominal con una capa grasa importante, puede influir, pero tenemos que estar alerta a que no ocurra lo que se llama una macrosomía fetal, o sea, un feto muy grande, porque va a ser un problema. Si yo encuentro que puedo llegar a tener un feto muy grande, lo primero que se cruza siempre es diabetes gestacional, ¿sí? Puede ser que no sea un solo feto y tengamos dos fetos ahí adentro, con lo cual su útero va a ser grande. Entonces es un embarazo múltiple y eso es un problema y requiere que esta mujer sea derivada para diagnosticar a ver si no tiene dos fetos ahí adentro. O, por ejemplo, puede tener mucho líquido amniótico. Polihidramnio se llama ese cuadro y es cuando al término del embarazo una mujer tiene 2 litros de líquido amniótico ahí adentro. Normalmente al término del embarazo el líquido amniótico normal es aproximadamente de 1 litro. Polihidramnio se lo define cuando la cantidad de líquido amniótico es mayor a 2 litros. Y es un problema, ¿sí? Es un problema para el embarazo. Entonces,
¿Cómo se sospecha de todo eso? Midiendo el útero. Entonces yo mido el útero y utilizo esta gráfica para comparar la altura uterina con las semanas de amenorrea. ¿Se entendió? Hola. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Otra cosa que suele pasar en el control, supónganse que yo le pregunto a la mujer cuando empezamos la valoración, le digo, ¿cuál es su FUM? O sea, ¿cuál es el primer día de su última menstruación con características normales? Y la mujer ni se acuerda ni del mes. ¿Sí? Capaz que no se acuerda ni del mes que... O tiene ciclos tan irregulares que no sabe identificar cuál fue su última FUM. Entonces, yo puedo estimar cuánto tiempo de embarazo tiene, si tomo el dato de altura uterina. Yo mido el útero y puedo estimar cuántas semanas de embarazo tiene. ¿Por qué? Porque sabemos o podemos estimar que un útero crece aproximadamente 1 centímetro por edad gestacional. ¿Se entiende? Pero también sabemos que hay 4 centímetros de ese crecimiento, 4 centímetros de ese crecimiento que no lo voy a medir porque están atrás del hueso púbico. Entonces, si yo tomo la altura uterina y le agrego esos 4 centímetros, yo puedo estimar de cuántas semanas de embarazo está, qué edad gestacional tiene. ¿Se entiende? Supónganse, yo tomo una altura uterina de 28 centímetros. Díganme ustedes, ¿cuál sería la edad gestacional estimada? ¿Puede repetir, profe, que no alcancé a escuchar bien? Si yo tomo la altura uterina 32 y estoy midiendo 28 centímetros, yo mido 28. ¿Cuál es la edad gestacional estimada? Y ahí alguien dijo 32. ¿Por qué decís 32? le sumo los 4 centímetros que dijo, profe, que no se ven. Muy bien, perfecto. Entonces yo puedo estimar que esta mujer está aproximadamente de 32 semanas de embarazo. ¿Se entiende? O puedo utilizar la regla de McDonald. ¿Qué dice la regla de McDonald? Que la altura uterina por 7 dividido 8, por 8 dividido 7, así es, altura uterina por 8 dividido 7 me da la edad gestacional. ¿Sí? Y eso sería más o menos para poder determinar cuando tengo grandes dudas de la FUM. Entonces, medir la altura uterina me sirve para detectar problemas, por ejemplo, si es muy alta o muy baja, o me sirve para estimar la edad gestacional cuando el dato de la FUM es muy dudosa. ¿Estamos? O sea, serían 3 las fórmulas para tener la edad gestacional, profe, ¿no? O sea, la edad gestacional la puedo calcular por FUM, la puedo estimar, o sea, aproximarme a esa edad gestacional según la altura uterina, ¿sí? Y según la altura uterina puedo hacer el proceso que hizo la compañera recién, que a la edad, a lo que me da el centímetro, le sumo 4 y eso es edad gestacional, o utilizo la regla de McDonald. ¿Puede repetir, por favor, la regla de McDonald? Regla de McDonald, la altura uterina por 8, que es un factor, ¿sí? Dividido 7, que sería semana. Y eso me daría las semanas de edad gestacional. O sea que primero... Sería 28 por 8 dividido 7. ¿Cuánto da? 32. Perfecto, lo que dijo hoy la compañera. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Entonces, acá donde dice altura uterina, yo pongo
28, lo que encontré. ¿Estamos? Muy bien. 10 minutitos de descanso y seguimos porque viene este tema es medio denso, así que cachito. Profesora, tengo una pregunta. Sí. Ahí se pondría en la altura uterina del 28 que usted dijo, pero sin agregarle los 4 centímetros. No, lo que mide la cinta, 28. Listo. Todo lo demás son interpretaciones que yo hago. Bueno. Así que ya vayan pensando en el PAE de Fernanda cuando en las interpretaciones, todo lo que hay que andar analizando. Bueno. Profe, ¿tiene un nombre a la que se le agrega 4 centímetros a la altura uterina? No, simplemente considerando que no tiene nombre la regla, digamos. Simplemente sabiendo de que aumenta 1 centímetro por edad gestacional y que hay 4 que no medimos, como es, yo a lo que tomo de medida le agrego 4 centímetros y eso es edad gestacional. Sí, les dije esta regla y les di lo de McDonald's para que vean que estamos calculando lo mismo. Bueno, 10 minutos, ¿sí? A menos 25 nos comunicamos otra vez. Menos 25. Bien. Bueno.